Buenas tardes, gracias a todos por acompañarnos. Mi nombre es Luis Quevedo, yo estoy aquí en nombre de la Editorial Universitaria de Buenos Aires, que es una de las editoriales que coeditamos junto con la OEI este libro, el libro Educación y TIC, de las políticas a las aulas, que compiló Nancy Montes y que estamos presentando esta tarde. Este libro pertenece a la colección Educación y Sociedad, que inauguramos hace 2 años juntamente con la OEI. Esta es una feria de libro muy especial para EUDEVA y para en general también todo el mundo educativo, porque este es el año del centenario de la reforma universitaria y es también el año de nuestro cumpleaños número 60. EUDEVA es una señora editora que está cumpliendo 60 años, pero que luce vital y con mucha creatividad y con muchas iniciativas, como ustedes podrán ver en nuestro stand, si es que se acercan después en el pabellón verde. Buenas tardes a todos, gracias por venir, gracias Nancy por invitarme a presentar este libro. Felicitaciones a los autores que participaron por el esfuerzo que significa escribir en estos tiempos de tecnología. La verdad es que es un libro necesario. Dice cosas que a pesar del tiempo transcurrido entre que lo empezaron a escribir y el momento de publicación, son ideas que no han perdido vigencia y que sirven para tender este puente entre las políticas públicas y la realidad de las escuelas. Yo me voy a centrar en contarles algunas ideas presentes en 3 capítulos. El capítulo escrito por Karina León, que se llama Tecnologías y aprendizaje, claves para repensar la escuela. El capítulo de Mariana Maggio, que se llama Prácticas de enseñanza reinventadas en los ambientes de alta disposición tecnológica, las condiciones que sostienen la creación pedagógica. Y el de Inés Dussel, las tecnologías digitales y la escuela, tsunami, revolución o más de lo mismo. Así es el orden en el que aparece en el libro, pero yo lo voy a invertir un poco y voy a poner a dialogar las ideas de unas y otras, porque seguramente ustedes después van a poder leer los capítulos completos. En primer lugar, el capítulo de Inés plantea si es posible seguir pensando la escuela y en tal caso en qué condiciones hay que pensar la escuela. Ella dice que en un contexto donde los discursos, especialmente mediáticos y especialmente de ámbitos ajenos a la educación, tenemos problemas los pedagogos con eso, hablan de la tecnología como un tsunami, ¿no? La tecnología llevándose puesta a la institución escuela. Y por otro lado, algunos discursos más escépticos que dicen que la tecnología va a terminar integrada a la lógica de la escuela sin que nada cambie. Entonces, lo primero que se pregunta Inés Dussel en el capítulo es si de verdad nada ha cambiado en la escuela. Y en todo caso, antes de eso se pregunta si en realidad las tecnologías han sido invariantes desde su aparición o su integración en los sistemas educativos. Y entonces ella habla de este cambio entre aquella idea democratizadora de la tecnología como democratizadora presente en el desarrollo de la web 2.0 a una idea más actual donde la tecnología, especialmente con el desarrollo de la web semántica, se ha vuelto, ella lo dice, como plataformas hiperatrofiadas, es decir, que aquello que parecía que uno podía acceder a todo el conocimiento, de pronto hay nuevos guetos de información dentro de los que uno circula que van en contra de esta idea democratizadora. Entonces, ahí ella dice, bueno, ¿y qué pasó en la escuela? Y entonces dice, miremos las escuelas reales de nuestra región. Y lo que ella dice es que hay cosas que han cambiado en la escuela. Tal vez no cambió la estructura completa de la escuela, pero hay cosas que han cambiado en la escuela. Que sí es verdad que hay un tiempo escolar que pareciera que es distinto, o mejor dicho, es distinto, del tiempo de la sociedad posmoderna en la que vivimos. Y que entonces es en ese conflicto donde se juega el problema de la escuela. Ella habla de pensar la escuela como un ensamble heterogéneo, entonces, donde se puedan tomar decisiones. Ella habla del liderazgo del director. Luego, Karina León también va a hacer una mención a esta cuestión de la necesidad de tomar decisiones en las instituciones.
Y ella dice que precisamente lo que ella plantea la metáfora del cronotopo, esta idea del tiempo y el espacio escolar con el tiempo y el espacio de la vida extraescolar. Y ella también cuestiona la idea de que a veces los especialistas en tecnología educativa la solemos utilizar, de lo que ocurre adentro y afuera de la escuela. Ella dice que en realidad tampoco era tan así en una escuela sin tecnología, que la escuela siempre tuvo algunos puentes con el afuera, que nunca fue tan rígido este límite. Sin embargo, sobre estas dos ideas que habla Inés, que son las del tiempo y las del espacio, el adentro y el afuera de la escuela, son las ideas con las que discuten los capítulos de Mariana Maggio y de Karina Lyon. Mariana Maggio hace un capítulo muy interesante, donde dice algunas cosas como claras, dichas, que hacen falta decir, ¿no? En primer lugar, ella dice, y también lo va a decir Karina Lyon, que en realidad las nuevas tecnologías ponen en el centro de la escena los viejos problemas educativos. Es decir, las demandas que se hacen hoy a las prácticas pedagógicas con tecnología son demandas que los que se llamó la escuela nueva, las corrientes pedagógicas de la escuela nueva ya hicieron hace 100 años, ¿no? Tiene que ver con darle protagonismo al estudiante, precisamente con dejar de lado la centralidad del docente, con acceder a otros contenidos y no solamente a las prácticas letradas, con trabajar con otros formatos. Son demandas que ya se le hicieron a la escuela. Entonces, ella establece una matriz analítica para pensar las prácticas de enseñanza, que está basada en poder hacer reinterpretaciones curriculares, en dejar de lado las producciones individuales para empezar a pensar en producciones colectivas. Ella pone como ejemplo, que también lo va a retomar Karina Lyon, el tema del remix, ¿sí? Solo que ella lo describe, el remix es esta idea de tomar una obra ya hecha y hacer una versión propia, ¿no? Y ella habla en realidad de tomar esas nuevas producciones como nuevos originales. Entonces ya no serían copias o reversiones, sino nuevos originales. Y además producirlos colectivamente y no individualmente. Habla también de la idea de aula expandida, como un aula que continúa en el espacio y el tiempo fuera del aula en la que estamos, ¿no? A través de redes, de blogs, de documentos compartidos, de hangouts o videoconferencias. Y por otro lado, ella da una idea que yo al menos no la había leído antes, dice de evaluaciones ecológicas. Y la voy a citar. Perdón. Ella dice, en todos los casos la evaluación debería estar referida a objetos que revisten carácter social y cultural. No se trata de una evaluación para la calificación, sino de calificaciones obtenidas a partir de criterios explícitos que juzgan un aprendizaje hecho en contexto y pleno de sentido. Esto sí es un cambio y es lo primero que ella dice que la escuela tiene que repensar para poder dar lugar a prácticas innovadoras o nuevas en el ámbito de una educación mediada por tecnología o con alta mediación de tecnología. Y entonces está la parte preferida para mí del capítulo que dice, hay cosas que tenemos que discutir y hay que parar la pelota y discutirlas. La primera es el tiempo. Ella dice que la escuela vive una carrera contra el tiempo, para llegar a dar el programa, para llegar a cumplir con el horario, para llegar cuando hay que hacer el acto escolar con la cartelera, digamos, ¿no? Hay toda una carrera contra el tiempo. El tiempo con la tecnología es otro tiempo distinto del tiempo de la tiza y el pizarrón. Eso lo mencionan las tres de diferentes maneras, digamos, ¿no? Entonces lo que ella dice acá, hay que establecer un acuerdo y hay que repensar el uso del tiempo en las propuestas educativas. Y el capítulo de Karina Lyon se basa en algo que en general no está tan presente, que es la perspectiva del aprendizaje. Y es cómo aprenden hoy los niños y jóvenes que habitan la escuela, ¿no? Entonces retoma algunas ideas del conectivismo, digamos. Aprendemos en contacto con la información, pero aprendemos también en contacto con los otros. Por eso ninguna de las tres autoras en realidad tiene una visión, digamos, negativa del futuro de la escuela. Lo que dice es tenemos que ver cómo lo hacemos, pero en realidad sigue teniendo sentido. Inés Dussel dice,
bueno, la escuela es un espacio diferente de los otros ámbitos donde ocurren cosas con otros que no ocurren en otros ámbitos. Eso no significa que solo podamos aprender en la escuela, pero en todo caso hay un aprendizaje que hacemos en la escuela que sigue teniendo sentido porque es el aprendizaje de lo público, ¿no? De estar con los otros en un lugar en común. Entonces, Karina retoma estas cuestiones para pensar, bueno, cómo se da el aprendizaje en ese caso. El aprendizaje en ese ámbito tiene que ser situado, es decir, tiene que ser contextualizado y con sentido. Tiene que utilizar las tecnologías, ella dice, como caja de herramientas y como prótesis que amplían la cognición. Y yo le sumaría un elemento más, y es la idea de rampas digitales para pensar también a las personas con sus diferentes capacidades en la posibilidad de generar ese encuentro, ¿no? Estoy pensando en las personas con discapacidad específicamente. Ella habla también de poner en valor un montón de aprendizajes que los niños y jóvenes hacen sin saber que lo están haciendo, ¿sí? Es lo que algunos autores han llamado aprendizaje invisible, aprendizajes ubicuos. Es permitir el aprendizaje también lúdico, es decir, jugar, que tenga sentido y que tenga valor educativo y no que sea como algo marginal, ¿sí? Encontrar el potencial del aprendizaje a través del juego. Y propone algunos puentes en algunas ideas. Es muy metafórico el capítulo de Karina León, habla de caminos y de puentes y tiene muchas, después otra metáfora interesante que les voy a contar. Ella habla de distintos puentes, pero les menciono solo uno porque, digamos, los puentes ella se refiere a esta cuestión de que no queden aislados el tema del aprendizaje formal con el informal, de lo académico con lo lúdico, digamos, de la lengua escrita con las otras expresiones, ¿no? Esta idea del aprendizaje como puente entre todo eso. Pero ella señala un tipo de puentes que le llama ella un puente en arco, donde marca claramente el rol de la conducción educativa, de los directores de las escuelas, el rol de los... Y ella dice que es el rol que andamia el cambio, ¿no? El motor del cambio, el que tiene que estar llevando adelante ese cambio. Y finalmente propone algunas metáforas para pensar este tipo de aprendizaje, y ella dice, por un lado, la metáfora de la mente participativa, esa idea que ya se ha dicho muchas veces, juntos somos más inteligentes, digamos, esta idea de que aprendemos participando con los otros. Otra vez pone énfasis y desarrolla bastante la idea del remix colaborativo, la idea de producción a partir de cosas ya escritas, pero apropiándoselas y repensándolas. Y finalmente también pone una idea que yo nunca la había escuchado. Ella dice que también el aprendizaje tiene que ayudarnos a construir tatuajes cognitivos. Y que esta idea de tatuaje cognitivo recupera, por un lado, la cuestión estética, digamos, de salir del discurso puramente analítico y teórico, pero por otro lado la idea de apropiación y huella permanente en la vida de los niños y los jóvenes. Y como no les voy a spoilear los capítulos, pero sí quiero decirles una frase de Inés Dussel que me parece muy interesante, un poquito para terminar esta parte. Ella dice, no hay dudas de que se aprenden muchas cosas en muchos espacios, entre ellos los medios digitales. Sería necio decir que lo que no se aprende en la escuela no se aprende en otro lado. Sin embargo, hay tareas que hace la escolarización que no pueden hacer otras instituciones, al menos no hasta ahora. Y entre ellas está la de proponer un espacio igualitario y sistemático de indagación, profanación del conocimiento y los lenguajes con un horizonte público y para todos. Creo que los 3 capítulos tienen esta idea detrás y tienen muchas ideas para pensar de verdad el aula, digamos. Son capítulos asequibles, son capítulos para trabajar en formación docente, para trabajar con los docentes en las escuelas, que realmente les pueden dar herramientas útiles para repensar y rediseñar sus prácticas institucionales y áulicas. Buenas tardes a todos y a todas. Como decía en mi descripción, yo soy socióloga y tengo una mirada respecto de la temática desde ese lugar y desde una preocupación que tiene que ver con las políticas de integración de tecnologías en la Argentina y en la región, como una dimensión no nueva, pero sí que cala y profundiza y está profundizando las disparidades entre los distintos chicos y chicas de nuestro país.
La referencia al último programa que dirigió Juan Carlos es significativo y lo recoge y agradezco a Nancy haberlo hecho, porque desde que se inician las políticas masivas de integración de tecnologías, especialmente me refiero primero al programa de integración en la educación técnica en el 2009 y luego con la expansión a través de Conectar Igualdad de la distribución de equipamiento tecnológico. Y cuando hablamos de tecnológico ya estamos hablando más específicamente de computadoras. Tecnologías hubo siempre en el sistema educativo. A lo largo de los 90 hubo una fuerte inversión también en distintos tipos de tecnologías que llegaron a las escuelas, básicamente con el modelo de laboratorio, por un lado en el uso de las computadoras y con una distribución masiva de televisión, radio, video, DVD, etcétera. Pero antes de avanzar, quería primero que nada felicitar a la OEI, al equipo de Ibertic, con quien hemos intercambiado en muchas ocasiones y quienes han puesto mucha inversión, esfuerzo en este espacio del intercambio y la divulgación de la posibilidad de investigar, construir evidencia empírica para tomar mejores decisiones, y en eso acompañamos desde UNICEF en distintas iniciativas, y esta es una de ellas, por lo cual estoy muy agradecida por la invitación. Felicitar a UDEVA por acompañar la publicación de este trabajo, y a cada uno de los autores, con muchos de ellos he tenido oportunidad también de conversar, de intercambiar, y sin duda es un grupo de especialistas de distintas partes de la región, de Latinoamérica, que han tenido por diferentes trayectos profesionales una intervención directa en la implementación de políticas, en investigación y en el análisis de la integración de tecnologías en el sistema educativo, de la educación básica. Y este recorte es importante porque hoy hay mucho para decir en torno al mundo digital, a la cultura digital, al uso de las tecnologías, a los usos extraescolares que tanto adultos como niños hacen de las tecnologías, pero interesa, y creo que ese es el esfuerzo que viene haciendo Ibertic, de pensar qué es las tecnologías en el sistema educativo y cómo el sistema aporta algo diferencial, que es el aprendizaje, el uso de estos dispositivos que van cambiando todos los días, ¿sí? Nosotros hablamos de computadoras allá en el 2009, hoy ya la discusión es ¿y qué pasaba con el celular? ¿No? Digo, porque todos los chicos tenían celular y sin embargo había regulaciones que impedían que el celular se abra en las clases y estaba el imperativo de que habría que abrir las notebooks, ¿no? Hoy están las tablets y hay una multiplicidad de dispositivos y formatos que tienen muchos la misma o semejante utilidad. Entonces, bueno, celebrar realmente este trabajo, el objetivo del libro, que es promover el uso pedagógico de las TICs, y vuelvo a esta centralidad de la discusión que tiene que ver con interpelar al sistema educativo y su relación con las tecnologías. Y en particular a poner en valor el análisis y la investigación en estos años de recorrido, que ha sido mucha, en gran parte promovida por los organismos de cooperación, mencionaban obviamente la OEI, UNICEF, el IPE UNESCO Buenos Aires, con quien tienen y mantienen el CITIAL TIC, que es una fuente de referencia, digamos, en la discusión en este campo también, y las universidades que también, a través de las maestrías y los estudiantes, han ido también contribuyendo a la discusión en torno a estas temáticas. Quizás compartir algunos datos, ese es mi sesgo, digo, ¿no? Pero me parece que nos complementamos bien, porque los capítulos que le tocó a Valeria eran más sobre lo micro y yo trabajo sobre 2 capítulos que tienen que ver más con la interpelación de las políticas en algunos temas claves. Y quería compartir, quizás vos no lo vas a hacer, ¿lo hago? ¿O lo ibas a hacer? No sé qué querés decir. No, algunos datos sobre el nivel de equipamiento. Ah, perfecto. Entonces sumo esa información como me parece que siempre está bueno compartir y tener todos un mismo punto de partida. Nosotros hoy en la Argentina, por ejemplo, y esto se replica en otros países de la región, especialmente Chile y Uruguay, Colombia también y Costa Rica, hay un alto nivel de equipamiento en las aulas. Esto es, el sistema educativo en el nivel primario y secundario tiene equipamiento tecnológico diverso, pero sobre todo computadoras para el uso de estudiantes y de docentes. En la Argentina, 9 de cada 10 escuelas tienen computadoras para estudiantes. Hay más en secundaria que en primaria y más en las secundarias estatal que en las secundarias privadas. Y eso tiene que ver con la política y con la toma de decisiones. También, y estos son datos del Aprender del 2016, ya aplauden,
que van anticipando. Somos muy buenos. No, era sobre el equipamiento. Están muy equipadas, lo logramos. Estos son datos bastante recientes. Surgen del operativo Aprender, en el módulo específico que se indagó sobre el nivel de equipamiento en las escuelas del año 2016, que actualiza en parte una encuesta que hicimos desde UNICEF con Juan Carlos en el año 2013, con el espíritu y el objetivo de cubrir una vacancia importante, que era poder realmente dimensionar acerca del nivel de equipamiento de las escuelas y sobre todo los niveles de uso, de apropiación, las percepciones de actores claves del sistema. Pero sigo con algunos datos. 6 de cada 10 escuelas tienen computadoras para docentes. En primaria menos que en secundaria y más en el sector privado que en el estatal. En la secundaria hay más escuelas que tienen computadoras para docentes en el sector estatal que en el privado. De vuelta vemos el impacto que ha tenido la inversión gigante que ha hecho el Estado Nacional en el equipamiento, en la dotación de equipamiento técnico. Con respecto a la modalidad de integración, la primaria, sabemos que 7 de cada 10 escuelas tienen aula digital, más en el sector estatal. Y en el sector privado prevalecen los laboratorios. 7 de cada 10 escuelas tienen laboratorios en la primaria de privado. En secundaria prevalece el modelo de aula, de computadoras en el aula, en el modelo 1 a 1, fundamentalmente en el sector estatal, donde el 76% de las secundarias tienen este modelo 1 a 1, y en el sector privado solo alcanza el 13%. ¿Sí? En el sector privado prevalece todavía aún hoy, o hace 2 años, el modelo de laboratorio para el trabajo con las computadoras en la escuela. Después, 2 temas más. Uno con respecto al acceso a Internet en las aulas, ¿no? Este recurso tan preciado y discutido y por momentos pareciera ser la ventana de todas las oportunidades y a la vez la imposibilidad de todas las posibilidades, ¿no? En el aula. Sabemos hoy, esto dicen los datos del Aprender, que 6 de cada 10 escuelas primarias tienen Internet en las aulas. 54% del sector estatal y 97% del sector privado. Se advierten allí todavía hoy grandes disparidades entre el sector estatal y privado. En el nivel secundario, 8 de cada 10 secundarias tienen acceso a Internet en las aulas, y aquí de nuevo hay grandes disparidades entre el sector estatal y el privado, siendo el privado donde hay 97% de escuelas que tienen acceso a Internet en el aula. Finalmente, sabemos que, por los datos y que compartían también en este texto, que hay un alto uso de las tecnologías en las tareas escolares. Los chicos usan las tecnologías para hacer las tareas escolares fuera de la escuela. ¿Sí? Las usan, ya están a su disposición y las usan, mucho más que en la escuela. Y también sabemos que hay un uso pedagógico en la escuela bastante más limitado que el nivel de equipamiento. En la encuesta del 2013, y ahí hacíamos esta pregunta que no está en el Aprender, le preguntamos a los docentes cuántos consideraban que era necesario hacer un uso pedagógico, que podían usar las tecnologías en el aula, y allí aparecía que 9 de cada 10 docentes decía que la tenían que usar, que era muy bueno usarlas y que las iban a usar. Cuando se le preguntaba cuántos efectivamente la habían usado en el último mes en su clase, solamente 47% la había utilizado. ¿Sí? Entonces, te dejo acá este punteo de datos como para ubicarnos un poquito en dónde estamos hoy en el sistema educativo a nivel más macro. Y me voy ya al comentario sobre los 2 trabajos, los 2 artículos que me tocó leer, que agradezco, porque siempre es una oportunidad de volver a leer a especialistas, de seguir la discusión y el intercambio. Y a mí me tocó mirar y examinar el trabajo de Ignacio Jara y de Hugo Martínez Alvarado. ¿Sí? Ambos son especialistas, son chilenos, tienen una larga trayectoria profesional en el trabajo, tanto desde la implementación de políticas de integración a nivel nacional. Los 2 tuvieron un pasaje por Enlaces, que es el programa que fue insignia, digamos, de la integración de tecnologías en Chile, y también especialistas que han abordado y trascendido la gestión y han también desarrollado investigación y sistematización y análisis de estas temáticas. Ignacio trabajó el tema del desarrollo de habilidades TICs para el aprendizaje. Este es un tema de la agenda muy actual, ¿sí? Hoy está en la mesa de muchos funcionarios ver cómo podemos medir qué habilidades TICs se están desarrollando en las aulas, ¿no? Y esta definición de habilidades TICs
es bastante compleja y polémica porque hay distintos entendimientos respecto del por qué es importante integrar las tecnologías en la escuela, de cuáles son aquellos saberes y habilidades críticos que todos los chicos y chicas de nuestro país tienen que tener, aquí y en la región. Y él me gusta porque avanza en examinar uno de los propósitos fundamentales de integración de las TICs en el aula. Dice que uno de estos propósitos es desarrollar estas habilidades para el aprendizaje. Entonces vuelve a recortar. Son habilidades, saberes que están directamente vinculados al proceso de aprendizaje, que tiene que ver con la capacidad de aprovechar los recursos digitales para investigar, gestionar información, crear y comunicar. Y parte de un postulado que también me resulta interesante en el 2018, que es pensar que las escuelas deben asumir esta responsabilidad. Ya queda de lado esta discusión si los docentes, digamos, cuando hablamos de proceso de enseñanza y de aprendizaje, directamente en un salto, para mí, desde mi perspectiva, en el aire, omitiendo la institución escolar, ¿no? Y entonces él postula que son las escuelas y valora el rol que tienen las escuelas en la promoción de este desarrollo de estas habilidades en cada uno de los chicos y chicas. Y parte también de algunos supuestos, que me parece también ha avanzado la discusión sobre esto. Algo comentaba Valeria, ¿no? De distintas ideas respecto de cómo se aprende, ¿no? Cómo uno se apropia de estas habilidades. Y él dice claramente las habilidades TIC son críticas para los estudiantes y ciudadanos del siglo XXI. Este ha sido un tema que Juan Carlos Tedesco ha discutido mucho y fue una de sus principales preocupaciones en torno a esta temática, ¿no? El tema de lograr alfabetizar digitalmente a todos los chicos y chicas porque están en un mundo digital, en una cultura que ha cambiado sus códigos, ha cambiado sus lenguajes y para participar plenamente y ejercer una ciudadanía activa y participativa es necesario hoy manejar algunas habilidades que permitan decodificar y analizar distintas fuentes de información y poder comprender estos nuevos lenguajes del mundo y el ecosistema en el que nos movemos. Entonces dice, estas habilidades no se adquieren por ósmosis. Y yo quiero resaltar esto porque muy a los inicios de la expansión de alguna de las políticas, estas ideas estaban. Qué bueno que los nativos digitales, que como son jóvenes, que todos van a ir sabiendo que en realidad uno cambia de celular y rápidamente aprende a cómo manejar el nuevo, ¿no? El más actualizado. Y a nosotros yo tuve la oportunidad también en este recorrido de trabajar haciendo trabajo de campo. Y la miro a Lilia porque allá en el 2010 nos dimos a la tarea de pensar una línea de base para pensar dónde estábamos y hacia dónde iban a ir estas políticas y su impacto. Y tuve la posibilidad de recorrer escuelas y hacer entrevistas de primera mano con chicos y chicas. Y nunca me voy a olvidar una respuesta que me dio una chica en una escuela de Esteban Echeverría de 15 años, a quien después de preguntarle cómo había sido la llegada de la computadora, si había sido su primer computadora, le preguntamos al cierre de la entrevista qué le recomendaría a un chico que está por recibir su primera computadora y qué le diría a los profes que haga, digamos, en esas presentaciones. Y ella me dijo, es muy importante que les enseñen cómo se prende y cómo se apaga la computadora. Nos quedamos fríos, ¿no? 15 años, tenía su móvil y demás, y ella de todo, digamos, lo que priorizó decir o lo que eligió decir fue eso. Y no solo me quedé espantada del asombro, digamos, porque discutía con estos supuestos, ¿no? De que los jóvenes saben más, de que los jóvenes rápidamente adquieren una cantidad de conocimientos y saberes solo por que estamos hablando de tecnología, sino que en el año 2016 tuve oportunidad de estar en un panel en la provincia de Santa Fe, en la discusión de la ley de educación de la provincia de Santa Fe. Y hablando de varias cosas, un chico de 16 años, cuando yo hice referencia, no a esta anécdota, sino a la importancia de acompañar y la importancia de enseñar, digamos, a usar la tecnología, él volvió a remarcar que él creía que eso era muy importante, que sus compañeros no sabían usar las tecnologías, que hacían un uso superficial, pero que no sabían hacer un uso pedagógico de la computadora en el aula. Y entonces lo vuelvo a rescatar porque esto fue en el año 2016, no en el 2009.
Entonces, Ignacio lo trae este tema y lo pone como punto de partida de la discusión que va a presentar, y me parece muy importante. Y también resalta, como supuesto, la necesidad de un trabajo pedagógico orientado al desarrollo de las habilidades TICs. O sea, un objetivo específico que tiene que tener ciertas didácticas, cierta planificación y una estrategia para desarrollar este conjunto de saberes y habilidades en los chicos. Él pone algunos ejemplos y la verdad que es un trabajo muy fácil de leer, digo, y en ese sentido creo que es un valor hoy por hoy encontrar textos que sean claros, que las ideas son precisas y rigurosas, basadas en evidencia, pero no con mucho, digamos, adjetivación, ¿no? Digo, las ideas claras. Y él señala que hay un par de hallazgos, digamos, que a él lo siguen sorprendiendo, y que es esta idea de que la disponibilidad de información está afectando la pertinencia de los métodos de enseñanza, ¿no? Y cuenta antes la anécdota de un profesor que tenía muy claro el sentido de una actividad que estaba proponiendo y que en este ánimo por usar las tecnologías promovió que los chicos y chicas vayan a buscar información para poder generar una discusión en el aula. Y que a lo largo del tiempo vio que esas discusiones cada vez eran menos apasionadas, que todos traían mucha información, y lo que se encontró y empezó a darse cuenta, porque los chicos mismos se lo decían, es que claro, la información la encontraban rápidamente. No había una búsqueda, digamos, a través de distintas fuentes, sino que cada uno googleaba y lo que salía lo traía, y entonces la discusión era más rápida y menos sustantiva. Y que esto implicó que este profesor tuviera que cambiar no el eje de lo que quería enseñar, sino el método de enseñanza, empezar a contar con que esos procesos ya estaban dados y que quizás lo más crítico era enseñar a cómo buscar información, con qué criterios seleccionar las fuentes de información, ver cuestiones que quizás aparecían más opacas de la enseñanza y de su plan de trabajo, pero que eran centrales en el ecosistema en el que los chicos están aprendiendo hoy. Y acá plantea también Ignacio esta cuestión de la importancia entonces de no solamente estas habilidades cognitivas respecto al uso de las tecnologías, sino también estos saberes vinculados a los dispositivos per se, ¿sí? No es lo mismo trabajar con un iPhone último modelo, que uno quizás ya no sabe ni cómo usar, que con una computadora notebook, que trabajar con una tablet, el tema de si uno escribe, cómo escribe, cuáles son las condiciones para operacionalizarlo, digamos. Hay algunos dispositivos que uno ya ni escribe, le habla, ¿sí? Y el dispositivo va escribiendo, ¿no? Entonces, este tema de también que ese sea un objeto de trabajo y de enseñanza y aprendizaje, ¿no? ¿Cuáles son hoy los dispositivos que existen y en qué medida realmente resuelven algún problema que la educación plantea o no? Esto era también una de las preocupaciones de Juan Carlos. Y un tercer elemento que suma en su discusión sobre la cuestión de las habilidades es el tema de la equidad, ¿no? Y es un tema que en lo personal me preocupa especialmente. Hoy saben que hay distintas formas de medir la pobreza en la Argentina y en el mundo. UNICEF promueve la medición de la pobreza multidimensional, que tiene que ver no solo con medir las posibilidades de desarrollo de un niño o una niña a partir de los ingresos que llegan al hogar, sino poder medir o tomar indicadores respecto de las privaciones, digamos, de qué condiciones, en qué condiciones se da su desarrollo. Y una de las dimensiones es el acceso a las tecnologías, justamente porque sabemos que en el siglo XXI, tener o no estas habilidades y saberes va a ser una diferencia en su futuro. Y para esto traer alguna anécdota también de este fin de semana, vengo con memoria corta. Pero en una mesa con amigos comentaban que hoy en la Argentina hay empresas que ya tienen automatizado procesos de administrativos. Y esto es, hay una computadora, una señora computadora de verdad, que ya automatizó una serie de procesos. Y esto quiere decir que lo que hacían 2 o 3 personas antes, ahora lo está haciendo una computadora. Lo mismo pasa con las compras online, etcétera, y cómo ha bajado el ratio de vendedores en los negocios masivos, de venta masiva, en relación a estos otros procesos. Y esto pasa en 2018. De acá a 15 años, cuando los chicos están en el mercado de trabajo, seguro que ese mundo cambió. Seguro, ¿sí? ¿Tenemos que prepararlos para el mercado de trabajo? No. Tenemos que prepararlos para el mundo del siglo XXI, ¿sí?
Y entonces, bueno, él, uno me parece que de las fortalezas de su artículo es definir qué son las habilidades TIC para el aprendizaje. De vuelta, volver a poner el centro en lo educativo, en lo pedagógico y en el sentido que tiene la integración de las tecnologías en la escuela. ¿Sí? De vuelta a estas tecnologías. Siempre hubo tecnologías y va a haber más tecnologías, pero hoy, ¿qué quiere decir poder usar las computadoras y los dispositivos y poder acceder a ese mundo de información infinito que son las redes? Y él las define, podría ser el recorrido, pero no me quiero extender, digamos, y ahí lo van a encontrar en el texto y los invito realmente a hacer la lectura del trabajo, como algunas cuestiones que en su definición no parecen novedosas, ¿no? Tiene que ver con el manejo de la información, el manejo de la comunicación y de la transmisión, de la creación y producción de información, y también la cuestión que tiene que ver con algunas habilidades emocionales. Y uno dice, ¿qué tiene que ver lo emocional con el uso de las tecnologías? Y tiene mucho que ver, porque en realidad el uso de las tecnologías en general es un uso individual. ¿Sí? Es un uso que uno hace de manera individual, donde se interactúa, interpela con un conjunto de otros que están del otro lado o otros que son instituciones que han generado y producido una serie de información, estímulos, aplicaciones. Y entonces, en esa interacción se ponen en juego un conjunto de habilidades que tienen que ver con la autorregulación, ¿sí? Con la autonomía, con el criterio propio, con el poder desarrollar un pensamiento crítico, una mirada crítica sobre lo que estoy, sobre la información a la que estoy accediendo. Y alerta a Ignacio sobre el peso de las condiciones básicas del desarrollo de otras habilidades en la apropiación de las tecnologías. Y también me parece un elemento central, que también lo discutimos con los colegas hace muchos años, ¿no? Que para lograr mejores apropiaciones, lo que nos mostraba la investigación, es que quienes logran tener usos más complejos, más ricos en su proceso de aprendizaje, son aquellos quienes dominan otras habilidades básicas, la habilidad lectora, la habilidad comprensiva, la capacidad, la oralidad de poder hablar, intercambiar, preguntar, interpelar las fuentes. Y entonces esto aparece de vuelta relacionado con una cuestión de justicia social y equidad, digamos. Sabemos hoy que los aprendizajes y estas habilidades básicas no están igualmente distribuidas en el sistema educativo. Los datos de aprender, si quieren 2016, los ONE, los 2017, nos muestran de los grandes desafíos que todavía tiene el sistema para enseñar las cuestiones más básicas, ¿sí? Para lograr que los chicos y las chicas terminen la secundaria con una caja de herramientas bien llenas, no de tecnologías, de saber escribir un texto, comprenderlo, de saber desarrollar cálculos matemáticos básicos. Esa es una preocupación que todavía está en el sistema educativo, también lo decía Valeria, y también tiene que atender a la política educativa. Entonces, hoy la política está interpelada por múltiples demandas que requieren una mirada integral. Yo, si se quiere, como no vengo específicamente de esta tradición de especialista en TIC, estos recortes del libro uno los lee en relación con otras problemáticas que están en el sistema educativo, entre ellas la infraestructura. Sabemos que las condiciones para que se logre una práctica significativa tiene que ver también con la disponibilidad de enchufes en el aula, por ejemplo, ¿no? Hay enchufes para todas las netbooks, hay baterías para cargarlas, porque si no, aparece que entonces tenemos las máquinas, tenemos el equipamiento, pero no tenemos condiciones mínimas. Entonces empieza a darse esta interdependencia, ¿sí?, de dimensiones que ya son viejas, las discusiones respecto de ellas, y que se suma ahora el desafío de integrar las tecnologías. Y para cerrar, bueno, Ignacio plantea algunos desafíos pendientes para las políticas, ¿no?, sobre las que es necesario profundizar. Ya van casi 10 años en la Argentina de la implementación de Conectar Igualdad. En muchos otros países, Costa Rica, Colombia, mismo Chile, hay más años todavía de implementación. Uruguay, con el Plan Ceibal. Y todavía hay algunas áreas donde pareciera que se requiere mucha más investigación e inversión. Una de ellas, sin duda, es la formación docente. La formación docente continua, ¿no? Y sobre eso ya se ha discutido bastante y creo que hay un camino que se empieza a recorrer.
que permita contextualizar las prácticas, lograr este trabajo a nivel institucional, esta idea de la capacitación institucional, que es el proyecto educativo que orienta la capacitación que requiere un equipo para llevar adelante un proyecto pedagógico, el trabajo en torno a la planificación, de vuelta, sabiendo que las condiciones y los puntos de partida son tan diferentes y sabiendo de que la integración de las tecnologías en estos procesos son algo novedoso para los docentes e implican un riesgo en cambiar sus prácticas, requiere también de la planificación de las condiciones y de mucho acompañamiento a esos docentes que están avanzando en este cambio de prácticas. También él señala una discusión que vuelvo a hacer referencia a Juan Carlos porque también es una de sus preocupaciones. Las tecnologías tienen que ser una materia, tienen que enseñarse a nivel transversal en todas. Ignacio en su recorrido vuela el supuesto de que todos los profesores debieran integrar las tecnologías a su vez. Y por otro lado dice que es central que los chicos tengan el dominio de cuestiones básicas respecto del hardware y del ecosistema digital en que nos movemos, ¿no? La alfabetización digital más básica. No termina de resolver ese dilema. De hecho, primero lo plantea como algo transversal y después hace una referencia, quizás sería interesante en algunos contextos pensar en cambios en los currículum de modo de que tuviera un espacio. De hecho, los sistemas han tenido y se han incrementado las horas de tecnología, pero como bien decía también el recorrido, muchas veces esos contenidos estuvieron más orientados a la ofimática, ¿no? al aprendizaje del uso de distintas aplicaciones, como un uso muy funcional, ¿no? Y la pregunta ¿es ese el contenido o tenemos que enseñarle a los chicos a programar, a poder decodificar los nuevos códigos de producción en el ámbito digital? Y finalmente señala, y aquí coincido, y creo que es algo que recorre todo el libro, la importancia de evaluar, de investigar, de hacer seguimiento, de monitorear. Y esto no solo como un agente como en el nivel más macro, sino orientar a todos los niveles de gestión del sistema educativo y la escuela a poder hacer un acompañamiento, un seguimiento reflexivo en torno a encontrar en cada uno de los contextos cuáles son esos dinamizadores de la apropiación del trabajo para la enseñanza de estas habilidades en la escuela. Después quizás hago unos breves comentarios sobre el trabajo, me gustaría hacer esto sobre el trabajo de Hugo Martínez Alvarado, voy a ser más breve para no tomar tanto tiempo. Hugo, de vuelta, como les decía, especialista, con largo recorrido de trabajo en las políticas de integración y su experiencia en enlace. Habla respecto de otro punto importante que tiene que ver con el devenir de estas políticas en el sistema educativo. Y es la discusión en torno a si es necesario generar una nueva ola de recursos para el aprendizaje, ¿no? Se mete con otro, dispositivo troncal del sistema educativo, que es el apoyo pedagógico, ese material de secuencias, actividades que ha acompañado los procesos de enseñanza y de aprendizaje a lo largo de toda la historia, en distintos formatos, pero fundamentalmente hablo de los libros de texto, de los manuales, etcétera. Él plantea que en este nuevo ecosistema, ¿sí?, de cultura digital, de alfabetización digital, es necesario repensar si esos dispositivos, o mejor dicho, cuál era el paradigma pedagógico que hay atrás de ciertos materiales pedagógicos, ¿no? Valga la redundancia. Señalando que si el paradigma pedagógico cambia, si las habilidades y saberes que necesitamos enseñar y que los chicos aprendan en las escuelas ha cambiado, porque ya no es ese compacto, como decía Valeria, de contenido que está solamente en el libro y que ofrecemos de manera recortada a cada uno de los chicos para que haga su recorrido por los contenidos de tercer año, sino que puede estar esos contenidos diseminados en distintas fuentes de información a los cuales los chicos acceden todo el tiempo. Si tenemos que sumar algunas otras habilidades para que los chicos puedan interactuar con este mundo, si no hay que pensar también cuáles son los materiales y cuál ha sido el paradigma que está en el desarrollo de este vasto mercado y producción pedagógica que existe en cada uno de nuestros países y en el mundo. Y yo creo que algo importante, no lo explicita, pero creo que su preocupación tiene que ver con cómo pensar y cómo se debe acompañar el cambio en las prácticas de enseñanza y aprendizaje en el marco de una escuela que integra tecnologías, ¿no? Y señala una cuestión que me parece clave, que también la tomaba Jara, que tiene que ver con pensar primero el problema educativo y después la solución.
Y esto también ha sido parte de varias discusiones, ¿no? De no anteponer una solución pedagógica o en muchos casos un dispositivo antes que cuál era el problema que queríamos resolver. ¿Queremos enseñar a que los chicos hagan mejores cálculos de matemática? ¿Es lo mismo la tablet, la computadora o un móvil para eso? A veces, y el mercado ahí tiene mucho que ver, incide en que vayamos cambiando el dispositivo, este es mejor, este es más rápido, la pantalla es más grande, y ahí no está el problema. Él señala algunos tips, que para mí son tips, él lo menciona vinculado a esta idea de los recursos pedagógicos. Para mí yo podría decir que son tips que tienen que ver con cualquier proceso de cambio en el ámbito educativo y que tiene que ver, por un lado, con definir claramente el objetivo que se busca. De vuelta, volver a darle un sentido pedagógico al trabajo y al objetivo del proceso que cada uno de los docentes y las escuelas necesitan desarrollar. En segundo lugar, priorizar contenidos. Y acá me parece que volvemos a una discusión que también trasciende la cuestión de la tecnología y ya interpela, por lo menos a la escuela secundaria en su conjunto, seguramente podemos hablar de la primaria también. Para poder pensar cuáles son los nudos críticos, esos contenidos fundamentales que en cada una de las áreas disciplinares los chicos tienen que aprender. Y en base a esos contenidos pensar cuáles son los recursos didácticos más significativos para enseñar. Acá traigo un dato de la encuesta que recuerdo que también llamaba la atención. Entre los que más usaban las tecnologías estaban los profes de inglés, los profes de historia, los profes de arte. Los profes de matemática, de ciencias, de física, de biología, lo usaban mucho menos. Cuando sabemos que hoy hay un conjunto enorme de cantidad de materiales increíblemente ricos que permiten transmitir de otras maneras procesos sumamente abstractos o complejos o muy difíciles de recrear en un aula en Esteban Echeverría, sin embargo, esos profes no hacían uso de estos recursos digitales, y sí los de historia, arte, etcétera. Después señala que es importante formular estrategias de capacitación. De vuelta vuelve a hacer hincapié en la necesidad de generar las condiciones para que los docentes puedan avanzar en integrar las tecnologías. Luego el tema de la gradualidad, y él suma acá una idea importante, ¿no? Esta idea del cambio y de cómo avanzamos en un cambio en sistemas tan dispares y desiguales. Y finalmente señala la importancia de comunicar las metas y expectativas a distintos actores del proceso y la comunidad educativa. Y creo que esto es algo innovador, si se quiere, en la discusión, porque hemos visto muchas políticas que avanzan y hay muy poca claridad en las instituciones de cuál es el sentido de la integración de la tecnología, cuáles son los objetivos que hay que priorizar. Para cerrar, quizás, creo que de vuelta es muy valiosa la lectura de los dos artículos y del conjunto de artículos que me parece que son complementarios entre sí por esto de recorrer los distintos niveles, ¿no?, en donde impacta la integración de la tecnología. Yo quería quizás como a modo de cierre y de sumar algo en la discusión, traer algunos elementos que me parecía que algunos no están tan trabajados, por lo menos en estos dos, y ahí doy la posibilidad de que sí hayan sido tomados por algunos de los que yo no leí. Pero primero esta idea de que hay un momento de transición y convergencia. Y sobre esto discutir, porque esto hablábamos en el 2008, 2009 y 2010. ¿No? Y yo creo que acá nos dejan, hay que levantar el guante, porque me parece que en algún punto tenemos que avanzar. El mundo avanza, ¿sí? Ya avanzó estos cambios que les contaba en el mercado laboral, en la producción cultural, en la propia vida de los chicos y su socialización, y el sistema educativo todavía estamos en algunas discusiones de las cuales no salimos, ¿no? Esta idea de traer dispositivos nuevos y con experiencias micro va a expandir, ¿no? Me parece que hay que realmente acompañar a los docentes en este proceso de cambio, hay que fortalecer la capacitación en serio, situada, y realmente garantizar las condiciones para el uso de las tecnologías en el aula. Y con respecto a esto, quiero sumar una idea que tiene que ver con también desmitificar el uso de Internet para enseñar y aprender, ¿no? También investigación que hicimos recientemente donde miramos escuelas que estaban en distintos grados de apropiación, ¿no? Una escuela acá en la provincia de Buenos Aires con un alto nivel de integración, todos los chicos llevaban sus computadoras, los docentes hacían un uso un poquito más complejo que en el resto de las escuelas y sin embargo ellos dicen, claro, el uso de la banda es infinito, ¿sí? Nunca alcanza, siempre es poco. Y tenían un nivel de inversión en la banda ancha muy alto. Y lo que ellos llegaron a la conclusión era que obviamente había que organizar el uso de ese recurso escaso. Y había que dar vuelta a esto del flip
Teaching and Learning, que tiene que ver con las cosas online, los chicos las hacen en casa, las hacen en la biblioteca, las hacen en otro espacio y en clase se discute el material que se ha trabajado, etcétera. Me parece importante porque aparece muchas veces manifestado como una limitación y creo que hay que potenciar las posibilidades que tienen los mismos dispositivos, los servidores que hay en las escuelas, para garantizar el trabajo offline con un montón de recursos didácticos que podrían usarse sin la necesidad de hacer uso de Internet. Y finalmente, y ahora prometo que cierro, creo que hay un tema que fue menos discutido que tiene que ver el rol del Estado y el rol del mercado en este tema. Por la naturaleza, digamos, de esta temática. El mercado, como lo ha tenido anteriormente las editoriales, tiene un fuerte peso y son jugadores importantes, porque tienen la posibilidad de invertir en el desarrollo de distintos dispositivos, por un lado, duros, pero también en dispositivos de enseñanza, en dispositivos didácticos, aplicaciones que promueven el gaming y pueden convocar otros perfiles no educadores, ¿no? De diseñadores, de técnicos, gente con mucha saber y experiencia en otro tipo de procesos, que puede ser muy virtuoso, digamos, para poner en relación con el sistema educativo, pero a la vez muchas veces generan esa suerte de espejitos de colores de que lo más interesante está por venir, es lo nuevo, cuando si de vuelta volvemos a hacer el ejercicio de cuál es el problema que la educación tiene que atender hoy, quizás necesariamente no debamos ir atrás del nuevo dispositivo, de la tablet más chiquita, más liviana, sino que con las compus que tenemos podemos hacer un trabajo muy interesante. Entonces creo que esa es una discusión que también entra cuando pensamos en torno a los recursos pedagógicos que requiere este cambio, cuando pensamos en torno a qué habilidades hay que desarrollar en la escuela. Y finalmente, y ahora sí prometo, esta idea de que este es un tema urgente. Es un tema urgente porque, como les decía, es una de las dimensiones que está abriendo las brechas entre los más chicos y entre los adolescentes y los jóvenes. Es un tema que nos tiene que ocupar y celebro de vuelta para cerrar la puesta en la mesa de este libro para volver a generar la discusión y no cortarla, porque realmente hay que tomar decisiones. Los equipamientos son obsoletos también algunos de ellos, y es pensar cómo vamos a seguir acompañando y fortaleciendo el sistema educativo también con la integración de las tecnologías. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Queríamos ir cerrando la presentación de este libro, agradeciendo sobre todo la participación de quienes nos acompañaron, que eligieron estar acá un fin de semana largo, por suerte sin lluvia hoy, pero nos parece que es un buen momento reunirnos en torno a un libro, estar entre libros. La feria invita también a recorrer otros títulos editoriales que no conocemos y pensar cuáles son los temas que nos siguen interesando y sobre los que queremos seguir aprendiendo o complejizando la mirada que tenemos. Queremos agradecer también en nombre de la OEI a UDEVA, la editorial que acompañó este proyecto de trabajo, a su equipo de trabajo. La verdad que han hecho un trabajo muy calificado, cuidado y serio en la edición y en la publicación de este material. Quedamos muy conformes con cómo quedó el libro. A veces cuando tiene temas de captura de pantallas o gráficos no es fácil de resolver, y sabrán ustedes el trabajo cuidadoso que requiere la edición para mejorar la escritura de los autores y las autoras, así que agradecemos mucho esa disposición. Hemos tenido varias reuniones con ellos también para que todo esto salga bien, así que muy contentos con el resultado. Queremos agradecer también el acompañamiento de Andrés de Lich, director de la Organización de Estados Iberoamericanos, porque acompañó y tomó la posta de este trabajo. Este trabajo inició en la gestión anterior de Darío Pulfer, que era en su momento el director de la organización en la que trabajamos muchos de los colegas que somos autores también de este trabajo. Y en aquel momento se pensó organizar un equipo de trabajo desde IBERTIC, que es el Instituto Iberoamericano que toma los temas de inclusión, incorporación de tecnología en la educación. Se conformó un equipo de especialistas que durante 3 años estuvo pensando, reflexionando y compartiendo espacios de trabajo con una agenda de discusión amplia. Ese equipo tenía el valor de convocar especialistas de distintos países. Había colegas de España, de Chile, como ya dijeron en los comentarios que se hicieron, de Colombia, de nuestro país,
Y durante 3 años estos especialistas se convocaron en la oficina en Ibertic y se generaron discusiones profusas, interesantes. Algunos tópicos que están en el libro, que recorren los capítulos, tenían que ver también con cómo ayudan o cómo colaboran las tecnologías a mejorar la calidad educativa, y en aquellas reuniones recuerdo que es una cuestión que quedó no zanjada también, que sigue estando abierto, digamos, cuánto de lo que se necesita mejorar en términos de enseñanza y aprendizaje, las tecnologías colaborarán en ese logro. Así que allí hay también preguntas que todavía siguen estando abiertas, sobre todo que todavía no hay tantas horas y tantos métodos y tantos modos de inclusión en las aulas con esta dimensión de trabajo, así que eso sigue estando como vacante. Estos especialistas y estas reuniones también tenían otras interlocuciones y diálogos con equipos de investigación de universidades, con equipos y funcionarios de los ministerios de Nación y de las jurisdicciones, para ver y para acompañar, o como decía Cora también, generar esos espacios de conversación más amplio. Así que este trabajo, esta compilación, tiene la particularidad de ser como el resultado también de 3 años de trabajo. No siempre las compilaciones convocan a especialistas que han trabajado juntos durante tanto tiempo, y me parece que ese es un logro especial de este trabajo. La compilación tiene también un capítulo que escribimos junto con Sandra Rodríguez, que pone como el marco institucional de las distintas tareas que se venían haciendo desde OEI en relación a poner en agenda estos temas, y elaboramos allí, junto con los especialistas que trabajaron en estos años, una agenda de los temas que nos parecía tenían que ser pensados y discutidos en la región. Algunas de las cosas que señalaba Cora están allí mencionadas, el tema de la formación docente inicial, por ejemplo, que es algo que ha sido como poco permeado todavía por la inclusión de tecnologías de información y de comunicación, o el tema del equipamiento y la obsolescencia de los recursos, ¿no? Lo que se nombra aquí en la publicación como basura informática también, qué hacer con aquellos dispositivos que dejamos de usar, es algo que todavía los países no han resuelto del todo. Así que allí hay una agenda que nos parece que todavía sigue estando en vigencia y que fue también producto de ese trabajo colectivo, así que nos interesaba que eso estuviera representado en esta publicación, junto con otros desarrollos que la OEI hizo, un trabajo que coordinó Inés Dussel sobre usos pedagógicos, con una convocatoria que se hizo desde el PASEM, y como mencionaron las colegas también, el desarrollo junto con IP UNESCO del CITEAL-TIC, que compila de algún modo las normativas, los programas y un sistema de indicadores de lo que hoy se puede decir sobre los países. Para quienes no saben y nos acompañan, la OEI es un organismo de cooperación. Su tarea es acompañar acciones de los gobiernos de los estados en temas de cultura, de ciencia y de educación. Por eso la intención de seguir poniendo en agenda algunos de los temas que forman parte de obligaciones, de retos que los países a sí mismos se impusieron también. Esto dialoga con las metas educativas 2021 que fueron firmadas por todos los ministros de educación de Iberoamérica en el año 2010, y entre esas metas que se propusieron los países tenía que ver con que las escuelas, los niños, los docentes, los adolescentes, los jóvenes y los adultos incorporaran más el uso de las tecnologías en las escuelas, así que este es también como el contexto de nuestro trabajo. Queremos agradecer a los autores que apostaron a hacer esta compilación, a pesar de que nos llevó mucho tiempo, porque son varios autores, pero son personas que tienen trayectorias reconocidas, individualidades importantes, que también apostaron a publicar con nosotros y sumarse en este trabajo colectivo. Hay en la compilación 2 trabajos de colegas de la OEI, de Vera Rexach y de Lilia Toranzos, que toman los temas de formación docente. Van a encontrar en el capítulo que escribió Vera algún modo de pensar cómo se organizó la formación docente, en esto que señalaban también tomando aspectos instrumentales del uso de las tecnologías o potenciando la posibilidad del desarrollo de capacidades. Así que allí la OEI tiene tradición en enseñanza y en formación de docentes
docentes y de tutores también en la región, en otros países, así que allí está como reconocido este desarrollo. Y en el capítulo que escribió Lilia Toranzos hay un dispositivo de evaluación de proyectos de inclusión de las TIC en educación. Es un desarrollo que está en el sitio de la OEI que permite que las instituciones puedan elaborar un diagnóstico respecto de cómo están en relación al uso o a los recursos que tienen para incorporar tecnologías. Este es gratuito, es de acceso abierto y además de posibilitar cargar allí información y procesarla de modo sencillo, también hay recursos metodológicos para saber cómo hacer entrevistas, cómo hacer relevamientos, cómo hacer grupos de discusión para avanzar en ese desarrollo. La OEI tiene también una tradición de trabajo en evaluación de políticas, de programas, de distintas acciones. Lilia es una de las especialistas en este tema, que ha también trabajado en la evaluación de Conectar Igualdad y otras líneas de trabajo en otros países que también toman como norte la inclusión de tecnologías. Por último, queremos agradecer también a los lectores y lectoras que ya hemos tenido en este breve tiempo. Valeria y Cora han asumido este rol, así que se los agradecemos. Bueno, y a los lectores y lectoras futuras que el libro tendrá. Ayer fui a ver una película que se llama Primer Grado en 3 países, la están dando en el Cine Gaumont, se las recomiendo si no la han visto todavía. Esa película muestra a 3 familias que se cuentan a través de la computadora y a través del Skype cómo es el inicio de la escolarización de cada uno de sus hijos e hijas. Finlandia, Francia y Buenos Aires son reunidas por este dispositivo, la computadora es muy importante en toda la película, casi que es una protagonista más. Y entonces pensaba también cómo las tecnologías las hemos incorporado, digamos, en aspectos domésticos, cotidianos y también en el arte, digamos, y en los modos de difusión cultural que nos acercan lugares tan distantes. Estas 3 madres de familia podían compartir los textos con los que sus hijos están aprendiendo y también era un tema si los celulares se podían usar o no en la escuela. En Finlandia todos los chicos tenían celulares, pero ninguno podía usarlo en la escuela. La participación de las familias en las aulas también era un tópico relevante y cómo se enseñaba, si había enseñanzas más innovadoras o más clásicas, eran también otro tema. Así que allí la tecnología permite otros accesos, otras inclusiones y lo mismo pensaba cuando Cora hacía su comentario también los temas de inclusión o de la posibilidad de avanzar en la obligatoriedad del nivel secundario. Hoy hay muchas iniciativas, algunas apoyadas por UNICEF, otras desarrolladas por las propias jurisdicciones para que los chicos, adolescentes, jóvenes que viven en lugares distantes o en áreas rurales puedan acceder a la educación secundaria a través de programas como el Vuelvo Virtual o la posibilidad de tener instancias con docentes, monitores, tutores de modo más remoto. Y los temas de accesibilidad que señalaba también Valeria Odetti, me gustó esta que decía de las rampas digitales, pensando de los puentes que traía Karina en su trabajo. Hay la posibilidad, ustedes sabrán, de que chicos que tienen dificultades motrices, chicos y chicas puedan tener otros desarrollos más potentes también recurriendo a tecnologías, o los que tenemos dificultades para ver, para escuchar, también allí hay una posibilidad inmensa para desarrollar. Bueno, llegamos hasta aquí, les agradecemos el tiempo. Eudeva tiene también una condición muy importante en términos de la producción editorial, que es tener libros a bajo costo o a un costo muy razonable, así que también les recomendamos pasar por el stand de Eudeva. Quienes están estudiando, tienen ganas de seguir leyendo otras cosas, allí serán bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos.